Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña el gran escultor Juan Ricardo Mejía. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, John. Gracias por la invitación. Gracias por estar hoy bajo el ente Más Arte, Más Ciudad. Es un placer para mí. Juan, ¿nacido dónde? Yo soy nacido aquí en Medellín, John. Profesión. Yo estudié arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana y posteriormente hice una maestría en Austria y en Holanda en temas urbanos. ¿Cómo inicia el arte en medio de tu profesión? El arte aparece de manera casual, John. Yo estaba completamente dedicado a la arquitectura y particularmente muy metido en proyectos de mejoramiento integral de barrios, que ha sido, digamos, una vertiente que me interesó mucho posterior a mis maestrías, en la cual pues me involucré con los barrios nuestros, periféricos, barrios en formación, fundamentalmente en la era de nuestras ciudades, para hacer proyectos interdisciplinarios e integrales, como dice la palabra, en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. Pero de manera simultánea pues, he tenido pues, un interés grande por el tema de las artes desde siempre, desde antes de estudiar arquitectura, y empecé a involucrarme desarrollando esculturas que en un momento dado no tenía yo mucha claridad sobre qué reflexión estaban haciendo, eran digamos más trabajos de revisión puramente formal, pero que posteriormente logré digamos empezar a involucrar todo el tema urbano con el tema de las artes, es decir, cómo formalizar desde la plástica toda esta temática urbana que me parece que tiene tanta pertinencia e interés como problemática contemporánea. Pero el fin era quizás un llamado de conciencia, un despertar, un cambio urbanístico o una manera de enunciar o hacerlo funcional. Ves que el mejoramiento integral de barrios básicamente trata de recomponer la ciudad a partir de lo que tenemos, construir sobre lo que ya está construido. Las ciudades que nosotros tenemos no son quizás las ideales, pero no es posible pensar en que vamos a llegar con una maquinaria pesada y borrar todo lo que ha sucedido. Entonces, más bien es entrar con unos procesos de acupuntura a recomponer los territorios, con el acompañamiento muy fuerte de la comunidad como habitante del territorio y obviamente de los sectores público, privado, académico incluso, ¿cierto? Entonces, como armar esas tríadas o grupos múltiples que aborden el problema. Entonces, en el tema del arte, básicamente es como hacer esa narrativa de todos los procesos, también de transformación o de las situaciones que se presentan por los procesos de colonización que se han tenido de los territorios, ¿cierto? Como entender cómo esa correlación entre el lugar natural que inicialmente teníamos como un lienzo en blanco y que la ciudad con sus habitantes y sus procesos y sus fenómenos y sus condiciones empiezan a transformar a tal punto que terminan coexistiendo y sometiendo uno al otro. Juan, esa es la parte teórica. Vamos al tema de experiencias. ¿Cómo se empieza a ese transeúnte, esa experiencia entre el urbanismo, el empezar a interactuar con las personas que habitan estos lugares que comenzás a tener como campo de investigación y de transformación? Pero es que experiencias son tantas, John, y pues simplemente podemos contar algunas anécdotas, pero o sea, cuando uno se mete a los barrios, necesariamente debe andar también con la gente del lugar y entender cuál es su dinámica, cuáles son sus expectativas, qué es lo que ellos están esperando, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo,
ilustrando un caso, en el año 2014 estaba yo coordinando un proyecto que se llamaba Barrios Sostenibles, que era un trabajo conjunto entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la empresa de desarrollo urbano y la comunidad. Era un momento histórico complejo, digamos, donde llegábamos al territorio y encontrábamos que los habitantes permanentemente estaban cambiando por fenómenos, digamos, de violencia digamos, de desplazamiento intraurbano, ¿cierto? Sí. Entonces encontrábamos familias que inventariábamos para poder posteriormente vincular a los reasentamientos de vivienda que íbamos a hacer dentro del proyecto, y más tarde llegábamos y encontrábamos que quizá la noche anterior alguna de esas familias había salido expulsada del lugar, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de la ciudad realmente en la cual vive, de la ciudad que habita, de los fenómenos que existen en ella, que no son pocos y no son simples, que son de una complejidad enorme, digamos, empieza uno a entender que el arte es un buen instrumento como para hacer una narrativa y acompañar a la gente que de pronto no tiene la posibilidad de estar vinculada con estos territorios a entenderlos también. Wow, ¿cierto? Qué buen punto es. Mostrar cómo el arte denuncia, cómo el arte ayuda, cómo el arte va siendo testigo de estos acontecimientos habituales, citadinos, que entre lo normal. Y además es que todos somos ciudadanos de igual categoría, ¿cierto? Entonces la idea también es, en un momento dado, no teníamos la posibilidad de estar vinculados a algunos barrios con algunos otros. O sea, había gente por ejemplo, antes de que hicieran el Metrocable o que hubiera un transporte directo hacia la zona, por ejemplo, de la Comuna 1 o de las otras comunas que han ido construyendo este tipo de transporte, la gente que vivía allí ni siquiera conocía el centro de Medellín, no podían ni bajar, o sea, estábamos completamente segregados. Entonces, esto también ha ido tendiendo lazos en los cuales pues todos nos movemos en la ciudad que tenemos. O sea, si vivís en Laureles o en el Poblado, igual vas a la Comuna 8 y caminas por el Jardín Circunvalar o caminas por alguno de los barrios de allí donde quedaba Villatina y fue la tragedia hace tantos años, como uno de los lugares que habita, ¿cierto? Para entender también que es que cada ciudadano no puede tener, digamos, una realidad parcial en la cual no comprende el lugar que habita. O sea que gracias al urbanismo, al transporte integrado, van desapareciendo quizás las famosas fronteras invisibles. Todo eso ha ayudado, claro. O sea, cuando estaba, digamos, en boga todo este tema de las fronteras invisibles, que además coincidían, por ejemplo, con lugares naturales como las quebradas que dividían los barrios, que se volvían como lugares donde no podía pasar al otro lado, cuando se empezaron a hacer todos estos trabajos de mejoramiento integral y se empezaron a hacer todas estas planes urbanos integrales, se empezaron a atender elementos que permitieran disolver esas barreras. Y todo lo que tiene que ver con la movilidad y la integración ayudó bastante a disolverlo. Claro. Hoy podemos decir que el arte sí ha servido para dar pasos de avance en la humanidad. Pues es que yo creo que el arte fundamentalmente es el que logra de alguna manera, haciendo las narrativas también de los procesos que son contemporáneos, que cuentan lo que sucede en una determinada época, justamente ir dejando todo ese testimonio que permite seguir hacia el futuro. Es cierto, porque gracias al arte podemos aprender, entender, conocer culturas ancestrales. Gracias al arte hemos podido entender ideologías, pensamientos políticos, religiosos, espirituales de ancestros que ya no nos acompañan, que ha ido desapareciendo con el modernismo y con todo lo demás de transformación del mundo, y que son
los testigos a través de pinturas, de escultura, mostrar cómo creían, cómo pensaban, cómo actuaban. Y hoy vemos algo más reciente, no tan a la posteridad, de algo que es paralelo a tu trabajo de investigación, de esculpir, de cambiar y de mostrar una respuesta positiva a tu trabajo de investigación. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Qué se viene después de esto? Hablemos de algunas exposiciones que muestran ese resultado tan positivo a tu investigación. A ver, haciendo como una revisión como de todo el proceso, ha habido como varias exposiciones que para mí han tenido pues significados pues especiales, ¿cierto? Ahorita, antes de iniciar el programa, estábamos hablando, por ejemplo, de un par de muestras que se hicieron en el Museo de Antioquia, en las cuales yo coparticipé. Voy a mencionar una que se llamaba Polis, que digamos era una reflexión en torno a las problemáticas urbanas visto según una serie de artistas e incluso arquitectos urbanistas que también participaron pues en ella. Entonces yo allí estaba participando con una instalación que tenía varias obras. La instalación completa se llamaba Desaparecer hasta de sí mismo y hablaba, digamos, de esa posibilidad de uno ser completamente invisible dentro de una ciudad y moverse tranquilamente dentro de ella. Y tenía como piezas una instalación que era alusiva al alfabeto urbano, que era un proceso de construcción, que tomaba elementos de la ciudad y terminaba armando, digamos, esa imagen que vemos de la ladera urbana, que es completamente vernácula, que aparece en las casas de manera no planificada, ¿cierto? Y que muestran, digamos, esas montañas que nosotros vemos completamente llenas, con una densidad bastante fuerte de construcciones, ¿cierto? También había otra instalación allí que se llamaba Los paisajes radicales, que mostraba, digamos, como las dos visiones de la imagen de la ciudad lejana y de la imagen de la ciudad de cerca en sus detalles, y mostraba las tejitas pisadas con piedras en los techos de las casas. Y había otra que era un mapping que se proyectaba sobre un modelo blanco bastante limpio de la Comuna 8, y mostraba cómo estos territorios eran completamente cambiantes por esos fenómenos de origen quizá relacionados con la violencia, que hacían que todos los días estuviera reconstruyendo pues la imagen de la ciudad. Entonces ha habido una serie de exposiciones que tienen que ver como con esos temas que para mí han sido muy importantes y muy gratas. Además de eso hay una muy especial que me gusta bastante, ¿Qué color es la esperanza? Pero antes de eso vamos a un corte comercial y ya regresamos. Me parece muy bien. Estamos de vuelta con Juan Ricardo Mejía y nos va a contar de qué color es la esperanza. ¿De qué color es la esperanza? Es una obra que hace parte de la colección del Museo de Antioquia justamente, y que para mí tiene un significado muy especial porque fue convocada para ser parte pues, de esta colección y hacer parte de una muestra en el fragmento de la exposición que se dedica al tema del paisaje. Entonces, la obra no solamente narra o pretende quedarse en el tema del paisaje como tal, como lo entendemos, sino en la vinculación de ese paisaje rural y urbano. Entonces es una obra que es, digamos, tiene características cinéticas, porque desde un lado se ve de un color, desde otro lado se ve de otro. Tiene, digamos, los colores urbanos del ladrillo de las casas, el concreto, pero también tiene los verdes de las montañas, y define una catenaria, una línea diagonal
que representa, digamos, el borde donde la ciudad deja de ser ciudad y se vuelve rural, y allí hay unos visores, lo que constituye la obra también como interactiva. Entonces, cuando la gente lee el nombre de qué color es la esperanza, siempre empiezan a preguntarse de qué color es, ¿cierto? Pero el reto de la obra es descubrirlo. Entonces ahí empiezan a ver imágenes de esos personajes que existen en ese territorio, que es el campesino urbano, ¿cierto? Que viene del campo, pero que ya está en la ciudad. Entonces, que todavía preserva partes de su vestido original del campo, pero que ya empieza a mostrar también otras mixturas de cómo se visten en la ciudad, o de la casa que tiene un corral y dentro del corral hay unos marranitos, y uno se acerca y los marranitos, que además tienen ojos casi humanos, lo miran a uno y uno se sorprende encontrárselos allí. Y hay una fotografía de una huerta que se llamaba La Esperanza, la comunidad la llamó La Esperanza, y era un proyecto bellísimo que existía en Comuna 8 como por los años 2012-2013, que era un proyecto de intercambio con el Banco de Alimentos. Entonces la comunidad sembraba y ellos podían cambiar eso, cada producto tenía asignado un puntaje y había, digamos, un mercado donde podían cambiar, por ejemplo, por un champú, un papel higiénico, una crema dental. Entonces, tantas lechugas era una crema dental, ¿cierto? Entonces se podían hacer estas cosas, que era un proyecto a mí me parecía de una relevancia impresionante, que lamentablemente no continúa adelante. La huerta todavía existe, pero como simplemente insumo pues para la gente. Ese contexto es muy israelí, creo que la palabra es kibbutz. El kibbutz, sí. Que es cambiar, intercambiar. Sí, pues aquí a otra escala completamente distinta, pero sí, vale la pena la observación. En todo caso, el cartel de la Huerta de la Esperanza era de un color, y en este caso era amarillo. Entonces, cuando la gente empezaba a mirar todos los visores, encontraba allí la Huerta de la Esperanza y ya pues podía concluir cuál era el color de la obra. Lo más maravilloso de esta obra es que va muy arraigado a una de las cosas que me sorprende cuando el arte se exhibe y se permite interactuar con que no se pierda la honra, el respeto que merece, sin embargo que se pueda acercar, que se pueda interactuar con la obra, que no quede entre ese abismo de simplemente observar y ya, no lo toque, no me mire, y me parece que es muy valioso lo que lograste hacer con esta pieza. Y ya lo habíamos hablado también en los preliminares algún día, pues digamos que como propuesta plástica yo trabajo mucho el tema de la escultura, y la escultura tradicionalmente siento la percepción de que la gente la mira con distancia, como no la debo tocar, además como no se acerque, es para mirar de lejos, ¿cierto? En cambio, tengo algunas obras, algunas esculturas, como la serie de Ciudad Vientre, por ejemplo, que tienen también unos visores que permiten ver niños del barrio, que son la matriz, el futuro, la esperanza, y esas obras no tendrían sentido si la gente no las abraza literalmente, porque para poder acercarse a mirar lo que hay en esos visores, tienen que tocar la obra y sentirla parte de, ¿cierto? He tenido varias veces la experiencia de gente que no tiene la expectativa de que va a suceder, y entonces yo les digo, ¿ya miraron por los visores? Recientemente una señora que venía aquí como muy impermeable, sí, ¿cierto? Y de pronto se acercó, miró los visores y se puso a llorar. Y dijo, yo no estaba esperando ver esto. Además de lo que lo remonta uno a la niñez sí, claro, de llegar a esa manera. Todos tuvimos
esos visorcitos. Sí, exacto. Total. Qué bueno que esta obra del Museo de Antioquia la volviera a sacar al público, que lamentablemente tocó guardarla en épocas de pandemia por el tema de tener como guardar COVID, esa distancia del COVID, que volviera esta obra a ser partícipe de la ciudadanía, que pudiéramos volver a interactuar con ella, porque es muy valioso cuando nos presta el arte esa gran generosidad de no solo verla, sino interactuar con ella. Sí, sería rico, pues la curaduría tendrá la potestad de hacerlo, porque la sala está aún montada y el lugar del paisaje todavía está. Y lo que pasa es que sí fue necesario tomar esa determinación por la situación pues, que se presentó. Sí. Juan, hablemos un poco de tus exposiciones, esas muestras que vienes desarrollando paulatinamente, de una manera muy ermitaña, muy silenciosa, que hoy me honra tenerte bajo el lente, como lo dije al inicio del programa, porque eres de esos artistas de oficio, de trabajo, sin afán de facturar, que en el silencio, entre comillas, en anonimato, va resaltando tu vida y obra. Pues es que esto es el trabajo mío del diario. Yo aún hago algunas cosas de arquitectura y con gusto estaría vinculado pues, a estos proyectos urbanos, porque de verdad me hacen parte, digamos, como de mi interior fuertemente, y además es el material que me nutre. Pero mi diario vivir es, pues yo vivo en una casa que tiene este estudio y me levanto todos los días a trabajar y a desarrollar proyectos y a pensar cosas, ¿cierto? Entonces, siempre estoy tratando como de mirar cuáles son esos escenarios donde pueda compartir, digamos, mis reflexiones y mi trabajo con la gente, porque al final, pues, el arte es para eso, para que la gente lo vea, para que pues interactúe también con él y se pregunte también cosas y mire, ¿cierto? Entonces, no, pues en este momento la última exposición que hice fue a nivel local, aquí en Indiana, en una galería donde presenté el último proyecto que se llamaba Diorama, como alusión a las ciudades invisibles de Italo Calvino, porque tiene una serie de obras que son los dibujos invisibles que creo que son bien importantes en la trayectoria. Y también hice una exposición de escultura en la Galería Escaso en Miami el año pasado, una colectiva muy importante con escultores latinoamericanos de gran relevancia, y que para mí fue pues también una honra. Eso también conecta con una escultura que se inauguró también hace un par de años en el Parque Fashel en Miami, en el Parque de Escultores Colombianos. Qué bien. Y que hace parte pues de la ciudad de Miami. Ahora estoy también metido en un proyecto para desarrollar una propuesta para un proyecto también allí mismo. Y bueno, pues todos los días trabajar y trabajar, pues siempre es el reto, que por fortuna el trabajo para mí es pues mi gran placer, entonces pues es la vida misma. ¿Qué esperas de tu obra? Pero antes vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estamos de vuelta con Juan Ricardo Mejía y la pregunta es, ¿qué esperas de tu obra? Pues yo no tendría una respuesta única pues a esa pregunta. O sea, el proceso creativo, por lo menos en mi caso, me ha demostrado que no es un proceso ni lineal ni nada. O sea, yo estoy abordando un proyecto, me pongo a investigar. Por ejemplo, el año pasado hice una exposición en España acerca de la España vaciada, que es un fenómeno enorme que sucede allí, donde los pueblos están perdiendo sus habitantes.
Entonces, eso fue una investigación como de 2 o 3 años que culmina en una exposición. Pero mientras yo estoy haciendo eso, estoy haciendo experimentos y trabajando en otra cosa y de pronto termino metido en otro proyecto y en otro proyecto. En este momento estoy haciendo 2 cosas que incluso son muy diferentes. Y era en la investigación de una cosa, terminé en la de otra. Entonces, no, yo espero simplemente seguir ahondando, que ha sido como el proceso de todos estos casi ya 20 años de trabajo, seguir metiéndome en todos los intríngulis de lo que el arte y la ciudad pueden producir conjuntamente. Háblame de los dibujos invisibles. Los dibujos invisibles fue uno de esos casos en los cuales yo no estaba como explorando esa formalización como alternativa. Entonces estaba trabajando en otra cosa y tenía un pedazo de acrílico y me puse con un punzón a rayar el acrílico. Tenía una fotocopia de un trazado urbano y empecé a hacer unas cosas así. Y un poco por el azar me levanté con ese pedazo de acrílico y de pronto con la luz que tenía aquí en el estudio vi que ese acrílico me proyectó como una sombra sobre un papel que tenía y me di cuenta que era un recurso súper poético porque era súper inmaterial también. Porque entonces son obras que tienen, digamos, un sustrato de fotografía o un papel plegado, pues o arrugado, o que muestran, digamos, elementos como ese sustrato del territorio natural, y al ponerle ese plexiglas en la parte posterior, pues, o anterior con los dibujos que están hechos pues con el punzón, que posteriormente fue ya hecho directamente con láser, logro proyectar, digamos, unas sombras que aparecen y desaparecen aleatoriamente según la luz que tenga, ¿cierto? Entonces que empieza a mostrar cómo esos trazos sí terminan siendo determinantes sobre lo otro, pero igual si se apagan también desaparecen. Total. Bueno, vamos a salir un poco al contexto de Juan como escultor, como arquitecto, y vamos a entrar un poquito quién es Juan Ricardo Mejía. Entre eso, rápidamente, preguntas y respuestas. ¿Color favorito? Azul. ¿Qué lees? Me gusta mucho literatura, leo bastante, me gusta, por ejemplo, he estado en una racha de literatura japonesa, me he leído varios libros en serie de Murakami. Me acabo de leer el último libro de Héctor Abad Faciolince, porque además tiene una serie de historias que me siento muy cercano porque me tocó vivir siendo joven en la Medellín de los 80 y he leído pues varios de sus libros. Literatura me gusta bastante. ¿Escritor favorito en la prosa? Dios mío, es que hay muchos. Ahora estoy, como te digo, enamorado de Murakami. Sí, ¿con eso estás ahora? ¿En qué crees? ¿En qué creo? Creo en la lealtad, creo en el trabajo, creo en el amor. Qué bien. Pregunta así suelta, ¿cómo es un día normal? Un día normal es muy rico, pues yo me levanto temprano. ¿Madruga? Sí, tengo 2 perros que duermen conmigo. Entonces, flora y fauna. Flora y fauna. Entonces se levantan muy temprano, a las 6:30 empiezan a moverse y entonces salimos a caminar con los perros. Después trato de hacer una rutina de ejercicio. Por periodos ha sido en el gimnasio y por periodos simplemente aquí en la casa, pero trato de hacerlo diariamente. Y después me pongo a preparar el desayuno. Me gusta tomarme unas agüitas con canela y jengibre y otras cositas y limón para mantenerme bien sano. Y después me pongo a trabajar. Si estoy, digamos, en un día que es
de producción de arte, me vengo para acá al estudio y me quedo aquí en el estudio trabajando, haciendo cosas. Hoy, por ejemplo, estaba haciendo unos modelos de la serie Florecer. Entonces, ahorita, después de que ustedes se vayan, me voy a poner a cortar y a pintar allá afuera en la parte de adelante del estudio. Y después almuerzo, duermo siesta todos los días, por ahí 15 o 20 minutos. Y trabajo otra vez por la tarde. Y cuando no estoy en el estudio, pues tengo que hacer vueltas, hacer cosas, salgo por ahí, eso. Y en general soy más diurno que nocturno, pero también me gusta pues mucho salir por ahí un poquito de fiesta, encontrarme con los amigos, tomarme algo. Entonces lo hago también con frecuencia. Soy muy sociable, entonces me gusta mucho estar pues con amigos. El domingo vinieron aquí como 15 o 20 y nos reunimos, vemos una película y tomamos el algo. Qué chévere. Eso es. Principal rasgo de tu carácter. Principal rasgo de mi carácter. Me considero una persona que trata de respetar bastante a los otros. O sea, me gusta bastante escuchar y no ser muy intrusivo. Algunos dicen que soy excesivamente diplomático. Bien. ¿Qué es lo que más admiras en una mujer? Pues en una mujer, bueno, un hombre, pues, o sea, yo admiro en la gente, ahorita lo mencioné, la lealtad. Es lo que más admiras en la humanidad. Sí. ¿Tienes una máxima? Pues no se me ocurre en este momento alguna, ¿no? ¿Qué te gustaría que te preguntara bajo el lente Más Arte, Más Ciudad? Que a mí se me escape y que hoy quisieras decir bajo nuestras cámaras. Son tuyas y es tu espacio y es ese momento de manifestar, expresar algo que sea tuyo. Pues creo que ha sido pues a lo largo de toda la conversación, que me pareció pues muy completa y muy rica. Creo que le da una ilustración a la gente pues de lo que hay por ver aquí. No, simplemente invitar a la gente que por lo menos no tiene, digamos, un contacto muy fuerte con el tema del arte, a que se vincule, a que no le tenga temor. Siempre la gente dice: es que yo no sé nada de arte, es que yo no entiendo nada de arte, yo no sé cómo aproximarme a eso. Pero el arte no requiere tampoco saber mucho. O sea, el arte lo único que necesita es, digamos, una receptividad por parte de la gente para poder sentir algo, ¿cierto? Entonces, y es una manera maravillosa también como de quitarnos como esos esquemas de razón excesiva en los que nos mantiene inmerso el mundo contemporáneo. Es verdad. ¿En quién te inspiras? ¿O en qué? ¿Algún artista referente? Digamos que eso no es un ejercicio que se hace conscientemente. Evidentemente yo siempre digo que no hay nada oculto bajo el sol, ni uno es el que se inventa todo. O sea, cuando uno empieza a trabajar en el arte, fácilmente va descubriendo, algunas veces por azar o algunas veces no por azar, que hay, digamos, unos antecedentes, ¿cierto? Entonces, en el ámbito local, pues todos los escultores colombianos o regionales que, digamos, trabajan con temas de geometría y que tocan temas también de la ciudad, pues obviamente tienen mucho que ver, aunque siento que también como por decisión he tratado como de desarrollar un lenguaje propio. No quiero parecerme pues como a nadie, entonces sí podría decir la gente: ay, esto tiene que ver con no sé quién, pero no es que haga un ejercicio. Y en el ámbito internacional también hay otra cantidad de personas que uno mira, pero no como para tratar de constituirme, digamos, en un hijito de alguno de ellos, sino simplemente como cultura general. Y es muy valioso lo que dices, porque realmente tienes un sello muy marcado, es un lenguaje muy definido que te muestra distinto a todos los demás, y que eso hay que aplaudirlo. Realmente talento pueden haber muchos, talentosos demasiados, pero creo que lo complejo de la trayectoria artística
es esa, encontrar ese método o herramienta de poder expresarse. Así es. Qué bien. En ese orden de ideas, pregunta Kitche, respuesta distinta. ¿Qué es el arte para ti? ¿Qué es el arte para mí? La felicidad. Maravilloso. Juan, gracias por hacer parte hoy de nuestro programa. Te invito a que hoy despidas nuestro capítulo y que invites a los seguidores de Más Arte Más Ciudad a que comiencen a seguirte en tus redes. Bueno, a los seguidores de Más Arte Más Ciudad, que se vinculen también a @Juan R. Mejía Artista, la misma de Mejía y Artista en Instagram. Allá podrán ver bastante de mi trabajo. Y bienvenidos aquí en Casa Nativa, a quienes quieran venir y conocer lo que hago en mi vida diaria. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao.